¿Y qué quiero deciros con todo esto? Pues que aunque un calorímetro puede decirnos la cantidad total de calorías que tiene un alimento, pues nosotros realmente no podemos extraer todas esas calorías, simplemente porque no funcionamos como un horno. Y esto es muy importante para entender por qué la disponibilidad calórica y todo nuestro proceso de digestión son factores muy importantes en nuestra nutrición. Para entender cómo se determina el número de calorías que vemos en las etiquetas de los alimentos envasados, debemos hablar de este señor, Wilbur Atwater, que era un profesor de química en Connecticut a finales del siglo XIX. En esos tiempos ya se había inventado el calorímetro. Atwater vio lo que podemos llamar el efecto del maíz dulce. Se dio cuenta de que no absorbíamos todas las calorías que consumíamos, por lo que este señor se propuso determinar cuántas calorías absorbemos realmente. Entre 1880 y 1900, el investigador Atwater utilizó muchísimo el calorímetro. Primero quemaba una cantidad de alimentos, pues carne, pollo, pues lo que encontraba, para determinar sus calorías totales. Y lo hacía pues quemándolo y analizaba pues cuánto correspondía a grasas, carbohidratos y proteínas. Después pues alimentaba a una persona en ayunas con esos mismos alimentos. Al día siguiente recogía las heces de esa persona y también las quemaba en el calorímetro. De esta forma podía calcular cuántas calorías había consumido realmente. Sabía cuántas calorías entraban por la boca y cuántas salían con las heces. Restando estos valores, pues obtenía la cantidad de calorías que nuestro cuerpo o que el cuerpo de las personas con las que experimentaba habían absorbido efectivamente. Se pasó 20 años haciendo estos experimentos. La próxima vez que pienses que tu trabajo es un horror, pues acuérdate de este Atwater, que realmente se pasó 20 años dando de comer a gente y analizándole las cacas. Y Atwater, durante ese tiempo, pudo calcular lo que se conoce como los factores de Atwater. Publicó todos estos valores en 1900 y encontró que cada gramo de grasa proporciona 9 calorías. Cada gramo de carbohidratos proporciona 4 calorías y cada gramo de proteína también 4 calorías. Incluso calculó el contenido calórico del alcohol, determinando que cada gramo de alcohol aporta 7 calorías, que es muy parecido al aporte calórico de las grasas. Estos valores siguen siendo la base para calcular las calorías que vemos en los paquetes de los alimentos. Puedes buscar más información sobre Atwater si te interesa, porque realmente hay muchísima información sobre él. Los valores que estableció Atwater hace más de un siglo todavía se utilizan hoy en día para calcular el contenido calórico que vemos en los paquetes de los alimentos. Si tomas un producto y haces cálculos sumando las calorías de las proteínas, las grasas y los azúcares, verás que estos cálculos siguen basándose en los factores de Atwater que tienen más de 120 años. Aunque ha habido algunas pequeñitas modificaciones, especialmente en cuanto a lo que se refiere a las proteínas, debido a que hay nuevos métodos para determinar su contenido en los alimentos, la base realmente sigue siendo la misma. Los hallazgos de Atwater, a pesar de tener mucho tiempo, realmente nos proporcionan una forma relativamente sencilla de estimar el contenido calórico de los alimentos basándonos en su composición. Sin embargo, aquí viene una importante salvedad. La razón por la que estos números, aunque sean muy útiles, no reflejan completamente la realidad es que no van a tener en cuenta algo muy importante que ya os he comentado antes, la disponibilidad calórica. La disponibilidad calórica va a variar especialmente con dos componentes de los alimentos,
las proteínas y la fibra. Si nos paramos un poquito más en las proteínas, lo interesante de ellas es que por cada caloría lo que tienden es a que estemos un poquito más saciados comparándolo con las mismas calorías de grasas o carbohidratos. Y esto plantea una pregunta. ¿Por qué pasa esto? Pues la respuesta tiene que ver con lo que se llama la digestión, que es lo que pasa en nuestro tracto gastrointestinal. Durante la digestión lo que sucede es que ingerimos un alimento, lo masticamos, pasa por el esófago, llega al estómago, después pasa al intestino delgado donde actúan enzimas que vienen del páncreas, la bilis que segrega la vesícula biliar, luego pasa por el intestino delgado, que es muy largo, y llega al intestino grueso y finalmente pues sale con las heces. Todo esto es muy importante entenderlo porque cuanto más tiempo tarde un alimento en digerirse y procesarse dentro de nuestro, digamos, tracto intestinal, pues más llenos nos vamos a sentir. Y este es un principio básico y es válido tanto para las proteínas, que químicamente son los nutrientes más complejos, y también es aplicable a la fibra, que va a llevar mucho más tiempo y energía para ser procesada. Y es por eso que las proteínas nos van a hacer sentirnos un poquito más llenos. El segundo elemento que más llenos nos va a hacer sentirnos es la fibra. Hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La soluble, como la pectina, y luego está la fibra insoluble, que es la fibra en la que solemos pensar como la que se encuentra, digamos, en el apio y, por supuesto, en los cereales. Y esta fibra insoluble, pues viaja a lo largo de todo el intestino y simplemente sale con las heces. Y también tiene un efecto que nos hace sentir más llenos. Por eso los alimentos que generalmente tardan más en digerirse, pues van a hacer que tengamos una sensación de plenitud mayor. Y esa es la razón por la cual las proteínas y la fibra tienen ese efecto. Lo que pasa es que a medida que los alimentos van avanzando por el intestino, van liberándose hormonas gastrointestinales. Se conocen alrededor de 20 hormonas intestinales, las cuales 18 nos hacen sentir más llenos. Estas señales se envían al cerebro, lo que a su vez nos va a hacer sentir más saciados y por consecuencia vamos a comer menos. Ahora bien, esto explica en términos digestivos por qué las proteínas y la fibra nos ayudan a sentirnos más llenos, lo que se debe en parte a su disponibilidad calórica, que es un factor importante en la digestión de estos nutrientes. Vamos a hablar ahora de cómo metabolizamos la comida y cómo aprovechamos la energía de los alimentos sin realmente quemarla toda de golpe. Si tienes un trozo de madera o carbón y lo quemas, pues realmente estás rompiendo los enlaces de carbono y vas a liberar calor. Y ahí es donde va a residir la gran mayoría de la energía, en romper los enlaces de carbono y liberar la energía. Y esto, cuando quemas un trozo de carbón, pues lo vas a hacer de golpe. Un ejemplo muy claro es cuando enciendes una hoguera o cuando metes un alimento en un calorímetro. Este tipo de liberación de energía no sería realmente compatible con la vida. Sin embargo, nuestro cuerpo, que es muy sabio, va a metabolizar los alimentos y almacenar la energía en una forma que se conoce como ATP, el adenosín trifosfato. El ATP está compuesto por un grupo adenosina y 3 grupos fosfato. Los enlaces entre los fosfatos almacenan mucha energía. Podemos considerar el ATP como una batería completamente cargada. Y cuando pierde un grupo fosfato, este ATP se convierte en ADP, adenosín difosfato, y se va a liberar una ráfaga de energía. Luego, esta energía extraída de los alimentos convierte el ADP otra vez en ATP.
añadiéndole otra vez el grupo fosfato que había perdido. Y así reciclamos de manera infinita o constantemente el ATP. El ATP está en todas las células de nuestro cuerpo. Se produce en las mitocondrias, pero está presente en todo el cuerpo. Curiosamente, reciclamos el equivalente a nuestro propio peso corporal en ATP cada día. Imagínate, lo que pueden ser 70 kilos de ATP. Así es como funcionamos. Tomamos la energía y la almacenamos en esas pequeñas unidades de ATP, liberándola solo cuando la necesitamos. Y así es como extraemos y almacenamos la energía de los macronutrientes, esos aminoácidos, esos azúcares, esos ácidos grasos. Los aminoácidos provienen de la descomposición de las proteínas. La glucosa, por ejemplo, de los almidones. Y los ácidos grasos provienen de las grasas. Y debemos romper los enlaces de carbono que tienen estos nutrientes para liberar la energía necesaria para formar ATP. Cuando tomamos estos nutrientes, al ser digeridos y pasar a la sangre, pueden tener diferentes destinos dependiendo de nuestro estado alimenticio. O bien pueden ser almacenados o bien pueden ser utilizados. La glucosa se va a almacenar como glucógeno hasta que los depósitos estén llenos. Si ya están llenos, pues esta glucosa se va a convertir en grasa. Los ácidos grasos también se convierten en grasa. Y alternativamente estos nutrientes pueden ser utilizados para la producción de ATP. Sin embargo, las proteínas tienen una característica única. A diferencia de las grasas y los carbohidratos, no tenemos, digamos, un almacén específico para proteínas. Podemos pensar en los músculos como ese almacén, pero realmente los músculos no es un almacén, sino son estructuras que nos sirven para funcionar. La mayoría de nuestro cuerpo, aparte de agua, está hecha de proteínas. Y todas las proteínas que consumimos tienen, digamos, una utilidad. No son realmente un almacén como las grasas, que sirven para liberar energía si es necesario, o como los carbohidratos, no. Las proteínas son esenciales para producir tejido de sostén, para reparar órganos o para ayudarnos a construir músculos. Si no utilizamos las proteínas, pues se convertirán en grasa para poder almacenarlas como energía. El problema con las proteínas es que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también contienen nitrógeno. Antes de que el cuerpo pueda convertir las proteínas en grasas, pues deberá eliminar ese nitrógeno. ¿Cómo lo hará? Pues el nitrógeno lo va a convertir en urea, que vamos a eliminar con la orina. Y este será todo el nitrógeno que haya sido eliminado de las proteínas. Debido a esto, pues manejar las proteínas va a necesitar un trabajo que no es necesario cuando se trata de los ácidos grasos contenidos en las grasas o los carbohidratos. Este trabajo va a consumir energía. Por eso, por cada 100 calorías de proteínas que consumimos, en realidad solo absorbemos 70. El 30% de las calorías que nos aportan las proteínas se consumen necesariamente para, digamos, procesar toda esa proteína y liberar calor. Así que solo mirando el contenido en proteínas que contiene un alimento, o sea, leyendo la composición, pues ya podemos, digamos, esas calorías, si tienen muchas proteínas o las proteínas que encontramos en ese paquete, reducirlas en un 30%. Y esto es porque, aunque se tienen en cuenta diferentes factores, incluyendo el nitrógeno, nunca se ha considerado el calor, es decir, la energía necesaria para eliminar ese nitrógeno. Y esto es en muchos sentidos por lo que las proteínas también son más saciantes que las grasas o los carbohidratos.